Mi nombre es María y junto a mi equipo y yo en este video vamos a explicarles diferentes aspectos de la psicología. ¿Cuál es el enfoque cognitivo-conductual? Esta es una de las corrientes más aceptadas y aplicadas hoy en día. Su uso realmente es bastante extendido, tanto como para tratar los problemas psicológicos como para prevenirlos. Esta corriente considera que la genética es importante, ya que cada persona nace con una personalidad distinta, pero sin embargo el medio la va moldeando. Las dificultades psicológicas se constituyen como tales cuando una persona presenta comportamientos o acciones irracionales o no de buena manera en el medio que se presenta. Muchas veces se cree que los problemas psicológicos están en el interior de la persona, pero realmente no, realmente es a medida que la persona desempeña estos comportamientos inadecuados o ineficientes en su entorno. Esto mayor acepta que la teoría conductista de que la conducta humana es aprendida. Los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales están interconectados entre sí. Es decir, que si ocurre un problema en uno de estos, los demás se verán afectados. El enfoque cognitivo-conductual considera que los comportamientos humanos se adhieren de diversas maneras, mediante la experiencia, mediante las observaciones de los demás. Durante toda la vida la persona va desarrollando ciertos comportamientos mientras que va incorporando otros más a su biografía. Estos pueden ser problemáticos o pueden ser funcionales. La psicología conductivo-conductual se aplica al moldeamiento de estos pensamientos, tratando de cambiar el comportamiento de la persona para unos que sean más eficientes tanto para ella como para el entorno que lo rodea, tratando así de eliminar estos problemas que son problemáticos, estos comportamientos problemáticos. En situaciones que pueden suceder de mediana o intensidad, o sea, dependiendo también de la frecuencia que se pueden suceder. Después que esto sucede, se analiza todo su historial, todo el aprendizaje que ha adquirido esta persona, sus condicionamientos biológicos y también su entorno social, ya que estos pueden afectar a la persona, al individuo. Y finalmente se elabora un procedimiento terapéutico. La diferencia entre los enfoques de la psicología en que se abarcan temas para identificar la causa, la angustia, los síntomas que se presentan, la visión de esta se centra en los problemas y en las dificultades actuales, es decir, buscar las soluciones al aquí y al ahora y que la persona se pueda sentir tranquila en el momento. Por lo tanto, la idea es descubrir las maneras en las que la persona se pueda sentir mejor en el presente. Cuando la persona se encuentra en una situación que esta puede ser muy básica, pero la afecta emocionalmente muy fuerte, es posible que sus pensamientos se centren en emociones negativas, las que puede haber generado. Por lo tanto, sus acciones también van a ser negativas y van a tomar el mismo camino, convirtiendo esto así en un círculo vicioso. Lo importante acá es lograr interrumpir uno de estos tres elementos, con el pensamiento, el sentimiento o sus acciones. Es posible que se pueda cambiar la forma en cómo se siente la persona, cómo se siente el paciente, elaborando también sus propias herramientas. Las partes de técnicas de la terapia cognitivo-conductual se trata de cuestionar las creencias y reemplazarlas por alternativas, resolver los problemas y desarrollar las capacidades para poder sobrellevar estas situaciones de una mejor manera. Tratar de buscar un nuevo enfoque al problema que esté presentando. La psicobiología. Esta es la unión de dos disciplinas científicas, la psicología como la biología. Estas se encargan de estudiar los procesos mentales, investigarlos y analizarlos, y a la vez integrándolos con sus conocimientos biológicos y también con sus conocimientos sociales. Explica cómo nos afectan los estímulos ambientales que entran a nuestro organismo a través de los sentidos, llegando a ser el grado de la alteración de los sistemas nerviosos, el endocrino e inmunológicos, estos son los que nos preparan a nosotros para relacionarnos más eficazmente con nuestro entorno, para así generar unos comportamientos más adaptativos a nuestras diferentes situaciones. Utilizan técnicas de neuroimagen funcional para detectar las diferentes actividades a través de nuestro cerebro. Cuando experimentamos, estudiamos, recordamos, nos emocionamos o también cuando nos concentramos. Esta disciplina realmente surgió gradualmente. Ella se puede decir que comenzó en 1859 con la aplicación del libro Los orígenes de las especies de Charles Darwin. Pero quizás el primero que materializó como tal la psicología, inaugurando en 1913 en la clínica Fife, fue el neuropsiquiatra suizo-estadounidense Adolfo Meyer. Meyer concebía al ser humano como una unidad mente y cuerpo, y propone un tratamiento que combinase tanto lo psíquico también como lo biológico. Nosotros realmente somos la suma de dos factores,
los biológicos y los ambientales, interactuando entre sí de una forma muy compleja. Como una parte podemos ver la genética y por otra parte podemos ver nuestras experiencias adquiridas mediante nuestro entorno. Qué bueno que estos se van entrelazando entre sí en diferentes contextos. Así las diferencias son evidentes entre gemelos, se puede explicar, ya que a pesar de que los gemelos mantienen el mismo genoma, se pueden expresar de manera distinta. Las vivencias particulares favorecen la individualidad conductual. La interacción con el medio que tenemos y las experiencias que vamos adquiriendo van a ir determinando nuestra conducta. Se pueden determinar los fenotipos nuevos interactuando con ambientes nuevos. Se ha comprobado que el estrés, la depresión reducen la neurogénesis, que esta es la formación de nuevas neuronas. Sin embargo, cuando realizamos actividad física y cuando nos integramos a los ambientes abundantes de estímulos, estos aumentan. Pasemos ahora a la genética conductual o genética del comportamiento. Esta se encarga del estudio de la influencia que tienen los genes en el comportamiento y del efecto de la herencia y el ambiente dentro de la conducta. Dentro de sus antecedentes tenemos que fue objeto de estudio a finales del siglo XIX, siendo Francis Galton uno de sus principales pioneros, elaborando investigaciones con gemelos utilizando métodos estadísticos de análisis. Seguidamente tenemos que el psicólogo Arthur Jensen elabora artículos donde se refleja una relación entre la raza y la inteligencia. Este hecho en particular hace que la genética conductual se impulse. Y finalmente, en la década de los 80, se establece como disciplina científica en su totalidad. Dentro de la metodología empleada por la genética conductual tenemos métodos genéticos cuantitativos y moleculares. En este campo, el estudio con animales particularmente revela datos más precisos que el de los seres humanos, ya que los genes y el medio ambiente pueden manipularse en laboratorios, mientras que con humanos no. Este hecho en particular hace que se utilicen métodos en humanos cuasi experimentales, como por ejemplo los gemelos, como mencionamos anteriormente, y la adopción. En este campo, Leonard Heston realiza importantes aportes en el año 1966. Dentro de los principales hallazgos que tenemos de la genética conductual, tenemos que los rasgos psicológicos muestran una influencia genética significativa. Tenemos que no existe ningún rasgo 100% heredable. De hecho, los porcentajes oscilan entre el 30 y el 50% simplemente. Tenemos que la heredabilidad es causada por el efecto pequeño de muchos genes. Tenemos que la herencia de la inteligencia aumenta a lo largo del desarrollo, a lo largo de la vida. Y también tenemos que la gran parte de los efectos del ambiente no son compartidos en el caso de los niños que crecen en la misma familia. En el campo de la genética conductual también se desenvuelve un debate mundialmente conocido como naturaleza versus crianza, que consiste en si el comportamiento humano está determinado por el entorno, ya sea prenatal o durante su vida, o por los genes. Este tema es un poquito largo, es por eso que lo aplicaremos o lo desenvolveré en otro espacio de tiempo. Pasemos al otro punto, que es el estatus de la psicología como ciencia. La psicología pasa a considerarse una ciencia en el año 1879 gracias a Wilhelm Wundt y su laboratorio en Alemania. Luego se fue extendiendo con, por ejemplo, el conductismo con John Watson o Skinner, por citar algunos. ¿Qué se considera una ciencia? ¿Cómo podemos considerar la psicología una ciencia? Bueno, debe cumplir por lo menos con dos aspectos. El primero es la epistemología, es decir, debe saber con claridad en qué campos quiere aumentar su conocimiento. Y el segundo es el método científico. Recordemos que la ciencia no es un intento por saber la verdad a toda costa, sino más bien un método a fin de aumentar su conocimiento. Se hace preguntas, obtiene respuestas y luego se hace más preguntas. No busca exactitud, sino más bien conocimiento en este caso. La psicología cumple con ambos aspectos de forma satisfactoria. Tiene una epistemología clara, pues es la ciencia que estudia la conducta humana y sus procesos cognitivos. Y utiliza métodos científicos realizando investigaciones y aplica esos conocimientos a fin de ayudar a las personas y a la sociedad en procesos de cambio.
esto la convierte en una ciencia. Dentro de sus métodos, debido a que el ser humano cambia constantemente y evoluciona, pues emplea una infinidad de métodos. Utiliza básicamente métodos hipotético-deductivos, como cualquier otra ciencia. También utiliza métodos cuantitativos, como la estadística, y metodologías cualitativas, debates, entrevistas, discusiones, entre otras. Trabaja e investiga procesos cognitivos de memoria, percepción, pensamiento, emociones y la gestión de estas emociones, estructuras sociales, el efecto del comportamiento, las relaciones inter e intrapersonales, así como las grupales, las creencias y las actitudes. Todo esto resulta bastante complejo. En definitiva, la psicología es una ciencia y puede considerarse una ciencia con uno de los objetivos más complejos, el entender al ser humano. Soy Ana Ortiz y a continuación voy a hablarles sobre una breve historia de la psicología. La psicología tiene un largo pasado como una rama de la filosofía conocida como filosofía de la mente, y no es hasta 1879, con la creación del primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig por Wilhelm Wundt, que puede separarse de la filosofía y se establece como una ciencia natural independiente. Como pueden ver en la lámina, hay tres autores principales cuando hablamos de los comienzos de la psicología. Wilhelm Wundt, que creó el primer laboratorio de psicología experimental y la establece como una ciencia independiente; Titchener, que fue estudiante de Wundt y expande en sus enseñanzas para crear la primera escuela psicológica conocida como el estructuralismo, que se enfoca en el estudio de los elementos de la conciencia y las relaciones que estos establecen entre sí; y James, que se contrapone a muchos de los postulados de Titchener y establece la segunda escuela psicológica conocida como el funcionalismo, que considera que estudiar la experiencia humana en elementos no es correcto y busca establecer cuáles son las funciones evolutivas de la conciencia. Cuando hablamos de la psicología del siglo XX, hay dos corrientes principales que se apoderan del panorama de la psicología, que son el psicoanálisis y el conductismo. El conductismo es considerado por muchos como la forma más científica de la psicología, ya que ignora por completo los elementos subjetivos de la experiencia humana y se enfoca específicamente en la conducta modificable y medible a través del concepto de condicionamiento clásico creado por Pavlov. Los autores principales del conductismo son Watson y Skinner. Skinner más adelante expande la teoría de Watson y añade conceptos como la recompensa y el castigo que le permiten estudiar el impacto que tiene la respuesta que se le da a una conducta para que ésta se mantenga o para que desaparezca en el tiempo. Por otro lado, el psicoanálisis, creado por Freud, tiene un impacto cultural gigantesco y revoluciona la forma en la que la psicología, como área práctica, funciona, y tiene un principal uso en el tratado de pacientes enfermos, en la psicoterapia. Freud crea un conjunto de conceptos relacionados a la vida psíquica inconsciente. Entre ellos están el yo, el superyo y el ello, que están en constante disputa, y esto es lo que genera los conflictos en el humano. Freud además habla de represiones, de mecanismos de defensa, y se enfoca muchísimo en el desarrollo psicosexual de los niños y en el impacto que tienen las experiencias que se viven en la infancia durante la vida adulta. Su libro El análisis del sueño, publicado en el año 1900, es reconocido como el hecho definitor de la creación del psicoanálisis. Otros autores de psicoanálisis que se separan de la visión de Freud y expanden en el concepto son Adler, Jung, Lacan, entre otros. Hubo muchos psicólogos que estaban en desacuerdo con la visión determinista y pesimista que establecían el psicoanálisis y el conductismo, ya que para ellos el ser humano no tenía libre albedrío y su conducta o la forma en la que actúa está determinada por fuerzas que ejercen sobre él, y ofrecen una visión que busca integrar todos los elementos que componen la experiencia humana. La psicología gestáltica se enfoca sobre todo en el estudio de la percepción, y sus principales autores son Kafka, Wertheimer, Kohler y Lewin. Se crea en 1913 con la publicación de un artículo de Wertheimer enfocado en el estudio del fenómeno Fichte,
Y por otro lado tenemos la psicología humanista, que es creada por Maslow. Maslow es conocido por su pirámide de las necesidades. Para Maslow era necesario que la psicología retomara conceptos como la autoestima, el amor, el respeto, la autosuperación, la autorrealización, para devolverle al humano poder sobre la vida, sobre su vida y sobre la manera en la que él interactúa con su alrededor. El humanismo puede ser visto más que todo como un enfoque para tratar a las personas. Y finalmente llegamos a la psicología actual o el cognitivismo. El cognitivismo resulta del trabajo en conjunto de distintas áreas de conocimiento, como la psicología, la neurociencia, la informática, la inteligencia artificial, la computación, entre otras, que han permitido el estudio de los procesos mentales que han sido dejados de lado, y esto lo hace a través de la metáfora del ordenador, que básicamente considera que la mente es un procesador de información similar a una computadora. Se dice que la psicología cognitiva nace como corriente psicológica en 1967 con la publicación del libro Psicología Cognitiva de Neisser. Sin embargo, hay varios autores que fueron sentando las bases para lo que Neisser haría en su libro. Por ejemplo, Chomsky, Vygotsky, Piaget o el Centro de Estudios Cognitivos, creado en Harvard por Bronner y Miller. En la actualidad, esta es un área que predomina en la psicología científica. Sin embargo, trabaja en conjunto, como mencioné anteriormente, con otras ciencias y con otros psicólogos que tienen una visión diferente de las personas.